El día de hoy hablaremos sobre los nódulos tiroideos y sobre los quistes de la glándula tiroides. Si no te has suscrito a este canal, te invitamos a hacerlo. Con frecuencia subimos videos que suelen ser de mucho interés para todos. La información de todos estos videos es tomada de los libros del Dr. Mario Vega Carbó, médico endocrinólogo con más de 20 años de experiencia. Los mismos los puedes adquirir en amazon.com. En la descripción de este video te dejaremos el link. Los nódulos tiroideos son crecimientos anormales que se forman dentro de la tiroides. Entre el 90 y el 95% de estas protuberancias son de naturaleza benigna. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje que pueda derivar en ciertos tipos de cáncer. En la mayoría de los casos, estos bultos no presentan síntomas y se descubren durante exámenes de rutina o exploraciones realizadas por otras razones. Con el objetivo de conocer más sobre este tema, entrevistamos al Dr. Mario Vega Carbó, especialista en endocrinología, nutrición y medicina familiar con más de 20 años de experiencia. El Dr. Mario ahora nos responde algunas preguntas. ¿Cómo y por qué surgen los nódulos tiroideos? Estos bultos aparecen por un crecimiento excesivo de las células de la glándula tiroides. Si bien no siempre sabemos qué es lo que los origina, existen varias afecciones que pueden generar su desarrollo. Una de ellas es la tiroiditis crónica o enfermedad de Hashimoto, un trastorno causado por una reacción del sistema inmunitario contra la glándula que deriva en hipotiroidismo. Otra posible causa es la deficiencia de yodo en la alimentación. ¿Es normal la aparición de estos nódulos? La probabilidad de que alguien desarrolle un nódulo tiroideo se incrementa con la edad y es más frecuente en las mujeres que en los hombres. A los 60 años, la mayoría de las personas presentan pequeños nódulos en la glándula que solo son perceptibles mediante una ecografía u otros exámenes que no influyen en el funcionamiento ni causan problemas para la salud. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de un nódulo tiroideo? En la mayoría de los casos, estos bultos no presentan signos. Sin embargo, en ocasiones pueden crecer hasta ser palpables y verse como una hinchazón en la base del cuello. Los nódulos que producen hormonas en muchos casos generan síntomas de hipertiroidismo, como pérdida de peso, sudoración, diarrea, temblores, aumento del apetito, ansiedad, insomnio, latidos del corazón rápidos e irregulares y periodos menstruales muy ligeros. ¿Cómo se diagnostican estos nódulos? Al ser asintomáticos, la mayoría se descubren durante exámenes de rutina, exploraciones realizadas por otras razones y como consecuencia de pruebas de tiroides anormales. Son pocos los casos en los que el paciente hace una consulta porque tiene un bulto en el cuello. ¿Cuándo se efectúa este último procedimiento? La biopsia con aguja fina se realiza cuando es necesario obtener una muestra de las células del nódulo para detectar o descartar alguna afección. Se trata de un procedimiento muy sencillo en la que puede llevarse a cabo con o sin anestesia. Las muestras que se obtienen se envían a un laboratorio para su análisis y los resultados pueden mostrar algún tipo de enfermedad tiroidea, como bocio o tiroiditis, tumores benignos o cáncer. ¿Cuáles son las principales complicaciones que generan un nódulo tiroideo? Un nódulo tiroideo puede causar dificultad para tragar o respirar, que la glándula produzca una cantidad excesiva de hormona tiroidea o una cantidad insuficiente de la misma, o derivar en un cáncer. ¿En qué casos hay más probabilidades de que un nódulo tiroideo sea canceroso? Las posibilidades aumentan en casos de nódulos duros o adheridos a estructuras cercanas, o en los que el paciente nota un cambio en la voz. También hay más riesgo cuando hay antecedentes de exposición a radiación en la cabeza y el cuello, o casos familiares que sufrieron cáncer de tiroides. ¿Los cambios de la voz son una prueba concreta de la presencia de cáncer en la tiroides? No necesariamente. Si bien los cambios en la voz con aumento de la ronquera puede ser un síntoma de cáncer tiroideo, también puede deberse a otros factores. ¿Cuál es el tratamiento a seguir en caso de un nódulo tiroideo? Si un nódulo es benigno, lo aconsejable es controlar su evolución a lo largo del tiempo. Esto implica la realización de exámenes físicos, una ecografía y pruebas tiroideas cada 6 o 12 meses. Si crece y dificulta la respiración o la deglución, la cirugía puede ser necesaria. Por el contrario, si no sufre cambios, posiblemente el paciente no requiera de ningún tipo de terapia. En los casos en los que la protuberancia provoca que la glándula no genere la cantidad suficiente de hormona tiroidea,
tal vez se precise un tratamiento hormonal. En cambio, si causa un aumento de sus niveles, se recomienda seguir una terapia para hipertiroidismo. En videos anteriores hablamos sobre estas terapias, te invitamos a verlo. ¿Qué riesgos implica la cirugía de tiroides? Durante la cirugía se puede producir una lesión involuntaria de las glándulas paratiroides, que se encuentran detrás de la tiroides y ayudan a controlar los niveles de minerales en el cuerpo. Además, algunas personas presentan dolor en el cuello o una voz ronca o débil como consecuencia de una lesión en los nervios de las cuerdas vocales y la laringe. ¿Qué expectativas se pueden esperar en estos tratamientos? Los nódulos benignos no son potencialmente mortales. Las complicaciones que generan se solucionan con una terapia adecuada. En cuanto a los malignos, el pronóstico depende del tipo de cáncer, aunque la gran mayoría son curables y rara vez causan problemas que amenazan la vida. ¿Qué te está pareciendo este video? Comenta, regálanos un like y suscríbete. Ahora hablaremos sobre quistes de la glándula tiroides. El quiste tiroideo es una hinchazón membranosa llena de líquido que se desarrolla en la tiroides. La mayoría de estos bultos son benignos, es decir, no cancerosos. Que requiera o no de tratamiento depende de la serie de factores entre los que se destacan su tamaño, su velocidad de crecimiento, si causa dolor o malestar y si contiene partes sólidas o no. Para conocer más sobre este tema, el Dr. Mario nos responde algunas preguntas. ¿Cómo aparece un quiste en la glándula tiroides? En la mayoría de los casos, estos bultos aparecen por la generación de un adenoma de tiroides, un crecimiento excesivo del tejido normal de la glándula. De momento no sabemos con certeza por qué esto ocurre. Otra posible causa es la producción excesiva de material coloide, hormona tiroidea almacenada. ¿En qué se diferencia un quiste de un nódulo tiroideo? La principal diferencia es que el quiste está lleno de líquido y es de consistencia blanda o elástica. En cambio, el nódulo es sólido y está formado en su mayor parte por tejido celular. El porcentaje de estos bultos tiroideos que son quísticos oscila entre el 15 y el 37%. Estos tienen una sospecha tumoral inferior a los nódulos sólidos. ¿Cuáles son los síntomas de un quiste en la glándula tiroides? En la mayoría de los casos estos quistes no presentan signos. Sin embargo, muchas veces se manifiestan como un abultamiento en la región anterior del cuello, que puede provocar afonía o problemas para respirar o para deglutir los alimentos. El crecimiento veloz, su consistencia dura y la aparición de ganglios son síntomas de alarma que precisan de una consulta urgente con el especialista. ¿Cómo se diagnostican estos quistes? El diagnóstico incluye examen físico, una ecografía o una tomografía computarizada para observar la forma y la estructura del quiste y una punción con aguja fina para analizar su contenido y detectar o descartar alguna posible enfermedad. ¿En qué casos es necesario tratar estos quistes? La necesidad o no de un tratamiento depende de varios factores, como los síntomas que genere y si causan o no problemas de tipo estético. Además, se tienen en cuenta su tamaño, su velocidad de crecimiento, si provoca dolor, si dificulta la respiración o la deglución y si contienen partes sólidas o no. ¿Qué complicaciones puede generar un quiste tiroideo? Estos bultos pueden crecer en exceso y generar dolor en el cuello o ser molestos desde el punto de vista estético. Además, pueden provocar afonía o dificultades para tragar o respirar al comprimir la tráquea, el esófago o los nervios recurrentes. ¿En qué consiste el tratamiento para estos quistes? La mayoría de estos quistes no precisan de tratamiento. Esto solo es necesario si causan algún tipo de molestia o dolencia. Cuando son vaciados, la mayoría vuelve a reaparecer. Por ello, cuando se precisa tratarlos, se recomienda una cirugía en la que se extrae la parte de la tiroides que los contiene. Otra opción menos agresiva es la ablación con alcohol. Esta técnica consiste en inyectar una pequeña cantidad de etanol de alta graduación tras el drenaje del quiste. Esto dificulta que la cápsula se vuelva a llenar por completo nuevamente. Se considera que este tratamiento es exitoso cuando se consigue disminuir el tamaño inicial del bulto o la mitad. ¿Cuál es el pronóstico esperable para estos tratamientos? La gran mayoría de estos quistes mantienen un comportamiento estable y solo precisan de controles periódicos para detectar posibles mudanzas.
En el caso de los malignos, el tratamiento de casi todos los tipos de cáncer tiroideo suele ser efectivo si se diagnostica oportunamente. Y hasta aquí el video de hoy. Comenta qué te ha parecido, regálanos un like y suscríbete. No olvides que todos los libros del Dr. Mario están disponibles en Amazon. En la descripción de este video te dejaremos el link.